A continuación tenemos la presentación de Kaylee Ish Ruiz, pero pronunciarlo bien. Ella es estudiante del posgrado institucional en Ciencias de la Salud y su trabajo es ingesta y concentración de polifenoles. Ese trabajo de investigación lo realizó en el Hospital de Alta Especialidad. Y bienvenida, Kaylee. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradezco la atención y la presencia de los que estamos en la sala del día de hoy. Como mencioné anteriormente, soy licenciada en nutrición y el trabajo que les voy a presentar es la ingesta y concentración de polifenoles y los marcadores de estrés oxidante en pacientes con litiasis urinaria de Yucatán. Voy a empezar definiendo la litiasis urinaria y esta se define como la presencia de los cálculos en el riñón, uréteres, vejiga y uretra. Esto cobra gran importancia porque a nivel internacional presentan prevalencias que van desde el 1 al 15%. En México esta prevalencia es de 2.4 por cada 10,000 habitantes y en Yucatán se han reportado prevalencias que van desde el 550 por cada 10,000 habitantes, siendo esto hasta 229 veces más que lo que se ha reportado a nivel nacional, haciendo que la litiasis urinaria sea una enfermedad endémica para el estado. Además de eso, es un problema de salud público porque representa el 59.6% de las nefrectomías, es la segunda causa de enfermedad renal crónica y también representa el 4.36% de las hospitalizaciones. La litiasis urinaria es una enfermedad multifactorial porque tenemos factores de riesgo como el exceso de peso, dislipidemias, así como también la disfunción mitocondrial que lleva a una inflamación, la dieta misma con un balance energético positivo y un bajo consumo de antioxidantes. Asimismo, se ha involucrado un mecanismo molecular que es el estrés oxidante. El estrés oxidante es el desbalance entre las especies reactivas y los antioxidantes. Tanto los factores de riesgo como este mecanismo molecular se relacionan con alteraciones metabólicas a nivel urinario, dando así la elevación del oxalato, calcio, ácido úrico, sodio, una disminución del citrato y también un pH bajo, llevando así un ambiente perfecto para que haya una sobresaturación y una cristalización. En este caso tenemos cristales de oxalato de calcio, sin embargo no son los únicos, pero sí los más abundantes y frecuentes. Esta sobresaturación y cristalización lleva a una disfunción en el endotelio renal, así como también una disfunción mitocondrial, el cual lleva a la sobreproducción de especies reactivas. Las especies reactivas pueden llevar a la oxidación de biomoléculas como proteínas, DNA y asimismo los lípidos. Un marcador final de la oxidación de los lípidos es el malondialdehído o el MDA. Asimismo, las especies reactivas también pueden activar al factor de transcripción NF-κB, el cual va a inducir a la expresión de genes inflamatorios. Como comenté anteriormente, el estrés oxidante no es únicamente el desbalance de las especies reactivas, sino también la disminución de los antioxidantes, los cuales son moléculas que nos van a poder prevenir, disminuir o remover el daño causado por las especies reactivas. Se clasifican en endógenos y exógenos. Entre los endógenos encontramos a las enzimas como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Los exógenos, que son provenientes de la dieta, encontramos polifenoles, licopenos, betacarotenos y también vitaminas, siendo los polifenoles los más abundantes, los cuales se clasifican en flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos, lignanos y otros. Y estos, como comenté, pues vienen de la dieta y son principalmente de origen vegetal. ¿Por qué resultan importantes los polifenoles? Porque se ha visto que tienen mecanismos de acción contra el estrés oxidante. Un mecanismo directo es la donación de la especie de un electrón para neutralizar a la especie reactiva, y también pueden tener un mecanismo indirecto donde tienen la capacidad de activar al NRF2, el cual va a inducir la expresión de genes antioxidantes como las enzimas anteriormente mencionadas.
Además de esto, los polifenoles también tienen la capacidad antiinflamatoria porque pueden inhibir a este factor NF-κB, el cual inducirá a la inflamación. El planteamiento del problema fue que vemos que en Yucatán la litiasis urinaria pues realmente es un problema de salud pública debido a estas altas prevalencias, incidencias y consecuencias también como son las nefrectomías, la enfermedad renal crónica y las hospitalizaciones, siendo que los factores de riesgo en la litiasis urinaria pues la alimentación, el bajo consumo de los polifenoles podría estar exacerbando la presencia del estrés oxidante y así llevando a una mayor presencia y desarrollo de cálculos. Parte de la justificación es que esto va a ser importante el estudio de evaluar la ingesta de los polifenoles, así como también el efecto que puede estar teniendo sobre los biomarcadores de estrés oxidante. El objetivo fue evaluar si existían diferencias entre la ingesta y concentración plasmática de los polifenoles y los marcadores de estrés oxidante en una población de Yucatán con y sin litiasis urinaria. Nuestros objetivos específicos fue describir las características clínicas, antropométricas, dietéticas y bioquímicas. Se estimó la ingesta y concentración de polifenoles. También se cuantificó la capacidad antioxidante y el malondialdehído como marcador de estrés oxidante. Y posteriormente se compararon la ingesta y concentración de polifenoles y también la capacidad antioxidante y la concentración de malondialdehído. Este es un estudio transversal de diseños, un estudio transversal comparativo analítico con un diseño de casos y controles, donde nuestro universo fue la población adulta del estado de Yucatán y nuestra muestra fue una población con y sin litiasis urinaria. Se hizo un cálculo del tamaño de la muestra, donde utilizamos la fórmula comparación de medias y consideramos la variable de MDA plasmático entre pacientes con y sin litiasis urinaria, dándonos una N de 18 por grupo. Se tuvieron criterios de selección, como mencioné anteriormente, fue un grupo con y sin litiasis urinario, que estos estuvieron pareados por edad y sexo. Nuestros criterios de inclusión para ambos fueron que fueran adultos entre los 19 y 60 años al momento de estar realizando el estudio, sexo masculino o femenino y que tuvieran un índice de masa corporal mayor a con exceso de peso. El grupo con litiasis urinaria específicamente debían tener este diagnóstico a través de un ultrasonido y o tomografía donde se mostraran cálculos mayor o igual a 5 milímetros y en el grupo sin litiasis urinaria pues que no tuvieran la presencia y fue descartado a través de un ultrasonido que se realizó por el especialista y que tampoco hubieran pasado algún cálculo a lo largo de su vida. Nuestros criterios de exclusión para ambos era que fueran sujetos con malformaciones a nivel urinario, sujetos que estuvieran consumiendo suplementos, sujetos con algún diagnóstico de diabetes, cáncer, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo e hipertiroidismo, sujetos que realizaran deporte de alto rendimiento, así como también sujetos que tuvieran marcapasos y o piezas quirúrgicas metálicas y mujeres que se estuvieran embarazadas o que se encontraran lactando. Parte de la metodología, como se mencionó anteriormente, el proyecto fue realizado en el Hospital de Alta Especialidad y los sujetos que fueron atendidos, pues fueron atendidos en los consultorios del Hospital de Alta Especialidad. Se realizó la firma del consentimiento informado, se evaluó la dieta con 2 recordatorios de 24 horas, se realizó la evaluación antropométrica a través de herramientas de bioimpedancia y se tomó muestras sanguíneas para los análisis plasmáticos y bioquímicos. La evaluación nutrimental y de polifenoles fueron a través de software como Nutrical y la base de datos de Phenol Explore para los polifenoles y también la base de datos de flavonoides de la USDA. Para la evaluación plasmática analizamos polifenoles y MDA a través de ensayos espectrofotométricos y la capacidad antioxidante a través de un ensayo fluorométrico. Nuestro objetivo 1, que era la descripción de las características generales, no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos, sin embargo podemos concluir que presentaban un exceso de peso dado por el porcentaje de grasa corporal, así como también por el IMC. En nuestros bioquímicos tampoco hubieron diferencias significativas entre los grupos.
Para el objetivo 2 y 3, donde era la estimación y cuantificación de los polifenoles plasmáticos, sí hubieron diferencias significativas donde nuestro grupo con litiasis urinaria tuvo un mayor consumo en la ingesta energética total, en los lípidos, tanto saturados, mono y poliinsaturados, así como también en el calcio y fósforo. Para nuestra evaluación de los polifenoles, no hubieron diferencias significativas entre nuestras 5 principales clases. Sin embargo, cuando le sacamos por subclasificación de polifenoles, específicamente las chalconas y los tirosoles fueron mayores en el grupo sin litiasis urinaria. Se realizaron comparaciones por grupos de alimentos entre nuestro grupo sin litiasis urinaria y nuestro grupo con litiasis urinaria, también esto por clasificación principal de polifenoles, dando que los lignanos fueron diferentes en ambos grupos, sin embargo, estuvieron dados por diferentes grupos de alimentos. En el caso de los pacientes sin litiasis urinaria, esto fue dado por las frutas, y en el caso de los pacientes con litiasis, esto fue dado por las verduras. Con relación a los principales alimentos que nos aportaron los polifenoles, al menos la pasta, el brócoli, el chile habanero, estos fueron más abundantes en el grupo con litiasis urinaria. Y la uva y el café fueron más abundantes en los pacientes que no tenían litiasis urinaria. El consumo total de polifenoles en ambos grupos fue muy similar, por eso no hubieron diferencias significativas. Sin embargo, cuando lo comparamos con las estadísticas que están reportadas a nivel internacional, pues vemos que es ligeramente más bajo a lo que pues estamos reportando. Sin embargo, es bastante parecido a un estudio que justamente es el único estudio que existe en México donde se evaluaron la cuantificación de los polifenoles, y pues ahí ya empieza a ser similar. Este mismo estudio reportó que Yucatán tenía un bajo consumo, de hecho era el estado con menos consumo de polifenoles, pero igual lo mencionaba que era porque no encontraron los polifenoles de todos los alimentos, específicamente los que pertenecen a los de la península de Yucatán. Y hay 2 estudios a nivel local, uno es en egresados de las universidades, pero son de la licenciatura en nutrición. Lo curioso es que los egresados tienen un alto consumo de polifenoles. En la misma licenciatura, pero en estudiantes de primer año, este consumo fue muchísimo menor. De acuerdo con la clase de los polifenoles, los ácidos fenólicos en ambos grupos fueron dados por el 82.4% del total, y los flavonoides fueron la segunda clase más consumida con un 13.1% y un 13.6%. Entre los alimentos que nos brindaban mayor cantidad de ácidos fenólicos en ambos grupos eran alimentos como la tortilla y el arroz. Sin embargo, en el caso de los pacientes en litiasis aparecía el café. Para la cuestión de los flavonoides, los alimentos en ambos eran frijoles, plátano, tomate, pero igual la diferencia fue que los pacientes sin litiasis urinaria tenían la bebida como la cerveza. En los polifenoles plasmáticos fue esto diferente y fue mayor en nuestra población sin litiasis urinaria. Para la concentración de los biomarcadores de estrés oxidante, el MDA fue mayor en nuestro grupo con litiasis urinaria. Aunque no formaba parte de nuestro objetivo principal, se realizó una regresión logística binomial, dándonos como resultado que el MDA es un posible factor de riesgo como marcador de estrés oxidante en estos pacientes con litiasis urinaria, y nuestros polifenoles plasmáticos están teniendo un factor protector para la litiasis urinaria. En conclusión, pues podemos tener que la ingesta de polifenoles fue diferente y mayor en el grupo
sin litiasis urinaria, específicamente con las chalconas y los tirosoles. Asimismo, también los polifenoles plasmáticos, estos fueron mayores en el grupo sin litiasis urinaria, y con referencia a el marcador de estrés oxidante, que es el MDA, pues este se encontró elevado en los pacientes con litiasis urinaria. Y pues en parte esto sería todo y agradezco su atención. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de Kaylee, debido al tiempo y de Laura Daniela García Quirós. Ella es licenciada en medicina, actualmente es médico pasante, como servicios, está haciendo su servicio social en el Centro de Investigaciones Dr. Hideo Noguchi.